Vamos a orar juntos. Dios Padre, quien nos ama, nosotros éramos perdidos en nuestros pecados. Muchas gracias por salvarnos con tu evangelio. Mm, Muchas gracias por abrir nuestros ojos para que podamos ver las cosas importantes que debemos ver. Muchas gracias por hacernos reflexionarnos qué tipo de personas éramos. Haznos siempre vivir recordando qué tipo de personas éramos ante ti. Ah, Como tú nos has amado con toda tu vida, haznos también regresar y amarte a cambio. También ayúdanos para que podamos dar todo el resto de nuestra vida haciendo y cumpliendo tu voluntad. Este tiempo también derrama sobre nosotros la gracia adecuada que necesitamos a través de tu palabra. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama. Amén. El día de hoy vamos a tomar el tema de el recuerdo y vamos a meditar juntos. ¿Qué opinan? ¿Ustedes pueden recordar las cosas que ya pasó en el pasado bien? O sea, están viviendo, olvidando muchas cosas importantes. Una persona dice que por qué él había olvidado muchas importantes cosas muy fácilmente, que él empezó a escribir todas las cosas. ¿Y saben qué pasó? Ay, ¿dónde yo puse el papel en donde yo escribí? Muy chistoso, ¿no? Oh, sí, recibiendo y hablando, recibiendo una llamada, dice, oh, no sé, ¿dónde yo puse mi celular? ¿Dónde está? Y una persona hablando con él dijo, oh, sí, hay que encontrar primeramente el celular y llámame luego. Sí, muy chistoso, ¿no? Dios nos creó maravillosamente, que nuestro cerebro solo pesa aproximadamente más o menos un veinteavo de todo nuestro cuerpo. Y de sangre, un quinto de toda la sangre que tenemos en nuestro cuerpo, el cerebro usa. Significa que el cerebro funciona, hace mucho trabajo, que necesitamos discernir las cosas correctas de las cosas malas, pero también necesitamos vivir recordando las importantes cosas. ¿Qué tipo de cosas necesitamos recordar? Bien, una deuda, o sea, si otra persona nos debe dinero, no recuerda más de las deudas que tenemos. Si no podemos recordar las cosas muy importantes, luego vamos a tener Alzheimer, o sea, demencia. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen ah, glotonería y braguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Estamos viviendo una vida muy compleja, ¿no?
Pero si estamos solo viviendo muy ocupado haciendo nuestras obras, vamos a olvidar las cosas muy importantes. Y en nuestra vida, por olvidar las importantes cosas, algo muy mal sí nos puede pasar. Cuando los israelitas salió de Egipto viviendo en desierto, Dios siempre les dio el maná para sobrevivir comiendo y les protegía con la columna de nube y fuego. Sin embargo, ¿por qué el pueblo de Israel no había podido recordar que Dios siempre estaba con ellos? Es porque ellos estaban muy ocupados con otras cosas. Durante una guerra contra una de las naciones en tribu, nadie quería pelear contra Goliat. ¿Cuál fue la razón? ¿Fue porque Dios no estaba con ellos en aquel momento? No, ciertamente Dios sí estaba con ellos, pero desafortunadamente los israelitas no podían recordar que Dios estuvo con ellos. Que muchas personas a propósito olvidan las importantes cosas. Así que aunque están viviendo en este mundo creado por Dios, están viviendo siendo ateos, ¿no? A propósito, ellos viven su vida olvidando la verdad. Y su resultado fue que su vida se terminó en vano. Y necesitamos recordar muy importantes cosas. Y el día de hoy vamos a meditar leyendo y viendo juntos el libro de Deuteronomio. En inglés, esta palabra Deuteronomio significa el segundo libro. Es uno de 5 libros que Moisés escribió. Es el quinto libro de Moisés. Y en la historia, un evento pasó que el pueblo de Israel salió de Egipto y por 40 años ellos vivía en el desierto. Pero después de 40 años, toda la generación quien no creía en Dios murieron y la siguiente generación entró en la tierra prometida por Dios. Y el libro de Deuteronomio, en la escena que necesitamos recordar es que ellos estaban a punto de entrar en la tierra prometida y el líder pensó que necesitamos recordar la promesa que Dios nos ha dado. Así que la promesa de Dios, de nuevo están hablando de esa promesa de Dios y eso es el contexto del libro de Deuteronomio. ¿Cuál fue lo que Moisés quiso hablar, enfocando mucho? El libro de Deuteronomio ah, enfatiza mucho del recuerdo de la promesa de Dios. En inglés, ¿qué significa? ¿Cómo dice? Recuerda. Recuerda, la palabra usada en inglés es remember. ¿Qué tal? No olvides. Do not forget. En inglés. Recuerda, no olvides, más que 20 veces se menciona en el libro de Deuteronomio. El pueblo de Israel ya había experimentado toda la ayuda de Dios en el pasado.
y recordando, reflexionando todo lo que ya pasó en la historia, están recordando de nuevo la promesa de Dios. Y así pensando en todo eso, ellos podían recordar de nuevo todo lo que pasó, la ayuda de Dios, y pasando en eso, ellos podían abrir sus ojos para recordar su propio Dios. Y eso se llama fe. Vamos a leer esto juntos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice en la escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ustedes también han llegado a creer en la existencia de Dios? Esto es descubrimiento, o sea, es una invención. Ah, es que nosotros hemos llegado a descubrir la verdad que Dios existe. Esto no es algo que hemos llegado a crear algo nuevo. Y cuando hemos llegado a conocer a Dios, también pudimos aprender qué tipo de Dios es. Y también la palabra dice que Él, Dios, es el galardonador de los que le buscan. Y a través de este recuerdo de todas las experiencias que hemos tenido con Dios, podemos llegar a recordar de nuevo. Dice aquí que guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Dice, se apartan de tu corazón todos los días de tu vida. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No estamos viviendo olvidando las cosas muy importantes en nuestra vida. Tenemos que guardar nuestro corazón para que no olvidemos estas cosas, dice la Biblia. Sobre todas las cosas, toda cosa es guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Especialmente enfocándose en las cosas que hemos aprendido a través de la palabra de Dios, necesitamos vivir. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. Y el pueblo de Israel, en el principio del libro de Deuteronomio, el contexto es que ellos estuvieron a punto de entrar en la tierra prometida por Dios. ¿Saben qué tipo de estatutos ellos tuvieron mientras ellos estaban viviendo en el país de Egipto? ¿Qué tipo de estatutos estados ellos tenían? Ellos habían vivido bien, con riqueza, comiendo suficientemente. No, ellos vivían siendo siervos. Más ellos eran esclavos de las personas, de la gente de Egipto.
sus vidas eran llenas de sufrimiento y lágrimas, y sacándolos de la tierra de Egipto, Dios les guiaba para que entraran en la tierra prometida por Dios. Y te acordarás de que fuiste siervos en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Viviendo bajo el poder de Faraón en Egipto, vivían ellos siendo esclavos. Enviando a Moisés a Egipto, sacándolos todo el pueblo de Israel, Dios les guió para que llegaran en la tierra prometida. Entonces, ¿cómo ellos habrán sentido después de llegar a la tierra prometida, después de salir del país de Egipto? Les pregunto, hermanos, los cristianos salvos, ¿qué tipo de personas eran ustedes antes de recibir la salvación? Nosotros no estábamos viviendo siendo esclavos del poder, bajo poder de Satanás, viviendo en la esclavitud de nuestros pecados, pero sacando a nosotros Dios nos rescató y nos hizo sus hijos, viviendo bajo ahora su gracia. ¿No debemos estar agradecidos? En el libro de Deuteronomio repite muchas veces este contexto, este tipo de versículos, sino que te acordarás que fuiste siervos en Egipto, y acuérdate que fuiste siervos en la tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Que de ahí te rescató Jehová tu Dios, por tanto yo te mando que hagas esto. Hay un dicho que dice que las personas viviendo en la misma situación es posible que ellos tengan el mismo corazón. Para entender el corazón de otra persona en su situación, necesitamos también estar en la misma situación. Para que podamos entender el corazón de este pueblo de Israel, necesitamos recordar qué tipo de estados teníamos también antes de recibir la salvación. A ver aquí, la rana, desde el principio, ¿nació como rana? No, nació desde huevos. Pero la rana se jactó viendo a renacuajo. Pero esa rana también empezó desde el huevo, ¿no? Esto no solo aplica en la vida de rana. Ustedes, desde su nacimiento, ustedes nacieron siendo adultos. No, en el principio, ustedes nacieron como un bebé, quienes no tenían control de su cuello, que no tenían ni un poder para caminar. Pero a través de todos los sacrificios que sus familiares daban, sobreviviendo, crecimos juntos. Pero ¿por qué por qué tenemos un corazón muy alto ahora que viendo a otras personas sufriendo, no sabiendo, no teniendo la sabiduría? ¿Por qué nos jactamos de ellos? Aquí está, es árbol de secoya, Parque Nacional de Secoya, y cortando una de este árbol podemos edificar 40 casas, dice.
porque es más grande que los 100 metros. Y es muy alto ese árbol, ¿no? Y muy grande. Pero desde el principio este árbol empezó a existir muy grande. No, este tipo de árbol también empezó en el principio desde una semilla. Nosotros necesitamos recordar bien para que no malgastemos nosotros nuestra vida siendo humildes. Acuérdate que fuiste siervos en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El día de reposo regresa a cada semana, ¿sí? ¿Y cuál fue lo que requiso Dios que hagamos en el día de reposo? Es recordar. Recuérdate, ¿no? Recuérdate, recuérdate otra vez lo que yo hice. En capítulo 5 de Deuteronomio explica el cuarto mandamiento, el cuarto de 10 mandamientos. Podemos encontrar 10 mandamientos en el libro de Éxodo capítulo 20 y capítulo 5 de Deuteronomio también. Pero en capítulo 20 de Éxodo se explica 10 mandamientos un poquito diferente. En Éxodo capítulo 20 dice que porque Dios reposó después de crear, obrando por 6 días, después de crear este mundo, Él reposó y por eso necesitamos reposar también, guardando el día de reposo. ¿Por qué explica así? Es porque hay propósito del día de reposo. El día de reposo no solo significa diciéndonos que no obremos, no trabajemos. No, el núcleo del día de reposo es que nosotros recordemos. Vamos a leer este versículo 8 juntos. Recuérdate el día de reposo para santificarlo. El día de reposo, parándonos de todos nuestros trabajos, hay que girar y mirar, ver a nuestro alrededor. Es para recordar de la razón de por qué todas las cosas en este mundo existen. Este mundo fue creado por Dios. Cada momento, cada segundo estamos recibiendo la gracia de Dios y así sobrevivimos. ¿Por qué repetidamente necesitamos recordar esto? Porque muy fácilmente sí vamos a llegar a olvidar. Y sí, así muy fácilmente si olvidamos, vamos a vivir como si no tenemos nada que ver con Dios. Y muy repetidamente nos dice Dios que recordemos. Y así, juntándonos, congregándonos aquí, aprendiendo juntos la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo más importante que hacemos cada vez que nos congreguemos? ¿Es solo para guardar el costumbre de la iglesia? No es así. Todo lo que hacemos, lo hacemos para que recordemos. ¿Qué es lo que necesitamos recordar? La obra que Dios ya ha hecho. Y a través de este proceso vamos a llegar a reflexionar qué tipo de vida hemos vivido.
Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y cada vez que ellos, durante todos los días festivos, a los israelitas guardaban esos días, considerándolos muy importantes. Pero ¿por qué Dios había mandado a ellos mandado que guardaras este días? Es para recordar. Proactivamente necesitamos recordar esto. Versículo 12, y acuérdate que fuiste siervos en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Dios mandó también a los cristianos salvos que guardemos el bautismo y también que guardemos esta ceremonia de la Santa Cena. ¿Por qué necesitamos guardar todo esto? Es para recordar. Necesitamos diligentemente guardar estos para recordar. El bautismo no es solo lavar y lavarnos con agua. El significado de bautismo es que nuestros pasados, esa persona que éramos antes de recibir la salvación, esa persona ya murió, que estamos viviendo siendo una nueva persona bajo la gracia de Dios. Eso es el significado de bautismo. Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Hermanos, es un acontecimiento muy grande que pasó en nuestra vida que hemos llegado a recibir la salvación. Imagínate, si tú llegaste a ser un presidente de este país, es un acontecimiento muy grande, ¿no? Pero siendo un presidente, eligiéndose, es más grande que casarse. ¿Qué opinan? Personalmente, yo pienso que un matrimonio es un cambio más grande que ser un presidente. ¿Por qué? Porque el presidente solo dura por 5 años, ¿no es así? Pero en Corea del Sur, si algo no hace bien, va a entrar en el cárcel, pero no sé por qué, pero casi todos los presidentes están entrando uno a uno al cárcel. Pero si sea un presidente usted, solo dura por más o menos 5 años, pero un matrimonio debe vivir junto eternamente hasta la muerte, ¿no es así? Así que todos los casados, ellos hacen una bota ante todas las otras personas. um, Hace un voto ante todas las otras personas que hagan una promesa. Y de sí, ya están casados, necesitan adaptar al cambio con que usted va a vivir el resto de su vida. Y para hacerlo más rápidamente, así hacemos una promesa ante todas las personas. Hermano Diego, ¿ya está casado? ¿Sí? ¿Oh, no? No sé, no pude oír bien su voz. ¿Y hermano Young, ya se casó? Sí. Oh, sí. Él sí está casado. Pero imagínate, si una persona dice, oh, yo creo que sí, no sé, quién sabe, ¿qué pasará?
Es un muy mala persona. Que nosotros hemos llegado a ser un cristiano salvo después de recibir la salvación. Necesitamos adaptar muy rápidamente al cambio de nuestra nueva vida y así necesitamos empezar a vivir, ¿no? Y todo esto solo se cumple a través de recordar bien. La ceremonia de la Santa Cena es lo que mandó Dios para que guardemos nosotros. Un día antes de Pascua, Jesús se congregó con sus discípulos y dijo así, versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El Señor nos pidió que recordemos bien. Sacando esta copa y comiendo este pan, recordamos bien lo que nuestro Señor cumplió muriendo. Y nosotros ah, no es que necesitamos siempre reflexionar nuestra vida para que no vivamos muy vergonzosamente ante Dios. No es que debemos recordar esta verdad, lo que ya nuestro Señor cumplió, para más fuertemente predicar este evangelio. Vamos a buscar juntos Deuteronomio capítulo 8, por favor. Busquemos capítulo 8 del libro de Deuteronomio. El día de hoy, cuando regresen a ustedes a la casa, solo les pido que lean el libro de capítulo 8 de Deuteronomio, por favor. Pero sí es a todos nosotros muy ocupados, ¿no? Si están ocupados, entonces solo lean este capítulo 8 de Deuteronomio 10 veces, por favor, cuando tenga tiempo. Versículo 2 de capítulo 8. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Porque Dios siempre estaba con el pueblo de Israel. Ellos no tuvieron ni un sufrimiento mientras vivían en el desierto. No. El hecho de que Dios estando junto con nosotros no significa que no vamos a tener ninguna dificultad. En nuestra vida también Dios permite que tengamos unas dificultades. ¿Por qué Dios tuvo que castigar a nosotros, disciplinándonos? ¿Por qué Dios permite este tiempo duro y la valle de lágrima? ¿Es porque Dios nos odia? No, es porque si no pasamos por sufrimientos, es imposible humillarnos. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocía tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
por 40 años, sin ningún cambio. Cada día, cada momento, Dios estaba con ellos, dando la maná, la comida para que sobrevivía, estando juntos, guardándolos. Pero si ellos eran entrenados así, pero en ese punto de entrar en la tierra prometida por Dios, ¿qué pasó? Ellos ya olvidaron la ayuda de Dios, ¿no es así? Versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Entonces, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas cosas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Versículo 14, leámoslo juntos. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Sí, cuando pasamos a sufrimientos, muy obviamente, automáticamente nos humillamos, ¿no es así? Pero sí, después de pasar el sufrimiento, muy fácilmente nos volvemos a ser muy orgullosos. 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca de pedernal. Y sí, hubo ese tipo de proceso. Pero este proceso en sí no es el propósito de Dios. El versículo 16 habla del resultado de todo esto, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Sí, ah, nos hagamos muy fácilmente rico, muy fácilmente inteligente, muy fácilmente estando en la posición muy alta, vamos a de verdad ser muy orgullosos ante Dios. Significa que esa bendición que pensaron que recibieron de Dios no será bendición de Dios. Recuerden del rey David, después de ser un rey, ah, no hicieron muchos errores ante Dios. Pero ¿qué tal con el rey Salomón? Él recibió todo muy fácilmente de Dios, ¿no es así? Sí, por corto tiempo, por poco tiempo después de ser un rey, sí, él había vivido bien, aceptable ante Dios, pero ¿qué pasó luego? En poco tiempo, él se volvió a ser un rey inaceptable ante Dios. Leamos este versículo juntos. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Esto también necesitamos recordar bien. La última vez hemos aprendido de la disciplina, pero si este ciclo pasa y se repite cada vez con el pueblo de Israel. Que ellos olvidaron, pecaron, se disciplinaron, arrepentimiento y restauración a través de
a los jueces, pero ellos se volvió a pecar. ¿Por qué pasa así? Es porque ellos olvidaron. Muy rápidamente, en poco tiempo olvidaron. Muy fácilmente. Y repite el mismo error. Y este ciclo también pasa de nuevo. Si ya esto pasó muchas veces en el pasado, hay que recordar bien que no pase esto de nuevo. ¿No es así? Pero sí, olvidaron. Y también hicieron otro error, mismo error. Muy chistoso, ¿no? Pero así es nuestra vida también. Esto es como un ejemplo, o sea, un espejo dado a nosotros. El fracaso del pueblo de Israel es un buen ejemplo para nosotros. Hay que recordar bien. Solo por acordarse podemos llegar a recordar bien y contra quién estamos batallando. Eso es lo que el rey David hizo bien. Sí, muchas personas sí estudiaron mucho para conocer más a Goliat, que Goliat tiene su altura es así, así, y él es muy fuerte, qué tipo de arma que utiliza él, pero el pueblo de Israel no sabía nada de su propio Dios. ¿Fue que no había ni un ejemplo o evidencia de existencia de Dios? No. Ellos tenían más que suficientes razones para creer en Dios. Versículo 18 leamos. No tengas temer de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Hacia a Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Ellos tuvieron una arma más poderosa, pero con miedo ellos no querían luchar. ¿Qué tipo, cómo lo llamamos este tipo de personas? Tontos. Tontos. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temer de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. ¿Por qué hubo así unas evidencias muy claras para creer en Dios que no oh, tuviera miedo de sus enemigos? Pero porque ellos no pudieron recordar, ellos tuvieron miedo. No necesitamos recordar o quién nos debe cuánto dinero, algo así, pero necesitamos pensar en las cosas más importantes que necesitamos recordar. Debemos recordar qué tan débil, qué tan frágil somos. Ah, ah, ustedes siempre viven pensando que, oh, soy muy débil ante Dios. Yo creo que la mayoría de las personas no hacen así, pero necesitamos aprender bien qué tan débiles somos. La escritura describe que somos como una hierba que salimos en la mañana, pero desaparecemos por la noche. Somos como
todos nosotros somos como hierba. Sí, al ver a las hermanas jóvenes, parecen muy hermosas, sí, pero todos nosotros, una vez en el pasado, éramos hermosos, ¿no? Pero ¿cómo voló el tiempo muy rápidamente que llegamos a nuestra edad que tenemos ahora? Pasó en un cerrar y abrir de nuestros ojos, ¿no? Y así como el flor. Dice que la hierba se seca y la flor se marchita, así pasará nuestra vida. No debemos esforzarnos a encontrar un valor en nuestra vida en sí, sino que necesitamos esforzarnos a recordar bien de nuestro Dios. Mucha gente, sin recordar bien qué tipo de Dios nuestro Dios es, ellos fracasan en su vida. Pero muy rápidamente, en poco tiempo, llegará ese día. Aunque Dios ya cumplió perfectamente la obra de la salvación hacia los seres humanos. Pero, ¿por qué solo poco de las personas lo recuerdan? Es porque ellos siempre viven muy ocupados, haciendo las cosas muy vanas, sin recordando bien las importantes cosas. Si hemos estudiado, aprendido las importantes cosas viendo la historia del pueblo de Israel. Y muy simplemente podemos decir que su historia fue un fracaso. ¿Por qué? Ellos sí fueron elegidos por Dios, pero llegaron a matar a su propio Señor. Al ver su historia de los últimos 2000 años, donde quiera que ellos fueron, ellos derramaron su sangre muriéndose. Y a través de la historia del pueblo de Israel, cómo solo se describe un carácter de Dios quien juzga, que juzga el pecado. Y podemos recordar, necesitamos recordar también que nuestra naturaleza nos hace una persona muy malvada, que podemos ser muy malvados muy fácilmente. Sabemos muy bien que qué tipo de castigo ellos recibieron de Dios, aunque eran árboles verdes. Pero nosotros, un árbol seco, ¿qué pasará a nosotros? Muchas personas dicen que, porque Dios es el Dios de amor, no pueden crear un lugar muy temeroso como infierno. Pero ¿es de verdad así? La historia humana y la historia del pueblo de Israel, a través de eso podemos ver que tanto Dios odia a los pecados. Que mucha gente, sin recordar bien y sin conocer bien a Dios, ellos van a llegar al final entrando en el infierno. Y el árbol verde, ¿por qué sí en árbol verde pasa así? Tanto más a nosotros un árbol seco. Y nosotros debemos recordar bien cómo hemos llegado. Habíamos llegado a ser hijos de Dios desde cuando éramos pecadores ante Dios. A la mesa de rey, princesas y príncipes están comiendo juntos con el rey, ¿sí? Pero los príncipes y princesas, quienes nacieron siendo príncipes y princesas, ellos no pueden entender qué tan agradecidos ellos deben estar. Pero a esa mesa, un mendigo, quien se hizo al hijo del rey a través de una adopción, él ya sabe
qué tan él necesita estar agradecido de toda la gracia que están recibiendo del Rey. Todo debe ser gracia en sus ojos, ¿no? Y aquí está una alabanza que dice, todo es la gracia, la gracia infinita. Ah, no canta bien. Un mendigo. Si él llega a ser un hijo de un rey, si llegó a ser un príncipe, ¿podrá él olvidar su historia, que era un mendigo antes? No. Antes éramos pecadores y nosotros llegamos a ser hijos de Dios. ¿Cómo podemos olvidar nuestra historia, nuestro pasado? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. La razón de por qué nosotros podemos recibir esta libertad de nuestros pecados es todo por la gracia de Dios, amándonos, amando nosotros pecadores. Él envió a su Hijo unigénito que muriera en la cruz. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Está bien olvidar esto? No debemos jamás olvidar de esto, pase lo que pase. También la Biblia nos dice que no olvidemos jamás. Si comenzamos a olvidar estas importantes cosas, todas otras cosas de nuestra vida ah, va a ir por otro lado. Ah, y vamos a ser como ciegos si olvidamos esta verdad. Dice en la Biblia que hubo una persona a quien debía mucho dinero al rey y que el rey dijo que hay que vender toda su posesión para pagar esa deuda. Pero la situación de esta persona, quien debía mucho al rey, um, sí, algo pasó y que él no pudo pagar su deuda, que él pidió uh, y rogando al Dios, al Señor, al rey, él buscaba la gracia ella, y movido a la misericordia, el rey le soltó y le perdonó la deuda. Pero esta persona luego halló a uno de sus consiervos quien le debía 100 denarios y él le dijo, págame lo que me debes. Pero 100 talentos, 100,000 talentos de esta persona debía al rey es una cantidad diferente de 100 denarios. Y para entender bien cuánta deuda
esta persona tenía hacia el rey. Si hacemos una calculación aquí, para ahorrar, ganar 100 denarios, necesitan trabajar por 100 días. Desde la mañana hasta la noche hay que trabajar por 100 días. Y esto también significa que no pueden gastar nada de sus ganas, que después de trabajar por 100 días no pueden um, gastar ni un denario que ganaste. Pero para ganar 10,000 talentos, ¿cuántos días necesitan trabajar? 200,000 días, 200,000 meses, no, 200,000 años. Pero, ¿cómo que ellos lo olvidamos lo olvidan muy fácilmente así? Por eso sí podemos llamarle ciego. Y esta persona está viviendo como un ciego que no puede ver las importantes cosas, ¿no? ¿Han tenido ustedes una experiencia en donde um, habían orado a Dios en el pasado estando muy enfermos? Que Dios, sálvame, ayúdame. Si hubo una persona llamada Ezequías, él oraba muy diligentemente a Dios que rescatara, que recuperara su vida y Dios, escuchando su oración, le permitió 15 años más. Y si él recibió 15 más años, ¿cómo debió vivir ante Dios? Debió vivir guardando la promesa que él hizo ante Dios, ¿no? Pero él lo olvidó. Sí, ¿saben, hermanos, que esto solo es una historia de Ezequías? ¿Nadie más? No es que nosotros también vivimos olvidando las importantes cosas, muy ocupados de nuestra vida. No debemos olvidar la oración que damos ante Dios mientras estábamos enfermos, mientras estábamos pasando por sufrimientos. Esto es muy importante. ¿Por qué olviden esta promesa que hicieron? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y ayudando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Que atarás como una señal en tus manos, estarán como frontales entre tus ojos, escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Por qué hacemos así? Para que olvidemos, para que recordemos esto, para que no olvidemos estas importantes cosas. Esto es un versículo que sale en Deuteronomio. Por tanto, pondréis mis palabras en vuestros corazones y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Que lo tendrán consigo y leerá y leerá y repetidamente leerá todos los días de su vida. Yo dije una vez más.
que toda nuestra vida, la misma comida que lo comimos y comimos de nuevo. Es igual, es lo mismo que toda nuestra vida debemos tener esta palabra con nosotros y hay que leerla. Y así podemos guardar nuestro corazón de las cosas vanas. Leamos esto juntos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Si no recordamos bien. Aunque si ya hicimos muchos errores, ellos no lo corrigen. Si al ver en espejo, sabemos que, oh, tengo una mancha en mi cara y necesito limpiarla, pero girando y sí, muy fácilmente, muy rápidamente, él lo olvidó. Y él solo olvidó limpiar esa mancha. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Con corazón muy, muy desesperado. Necesitamos recordar y obedecer la palabra de Dios. No solo necesitamos vivir nuestra vida recordando estas palabras de Dios, sino también necesitamos enseñar esta enseñanza a nuestros hijos y nuestros hijos de nuestros hijos y hijos de nuestros hijos, que la necesitamos pasar. Hay muchas vidas en este mundo que malgastando su vida haciendo las cosas vanas, viviendo muy ocupados, así se vuela su vida. Muy diligentemente necesitamos recordar esta promesa y palabra de Dios. Y también muy diligentemente necesitamos enseñar esta enseñanza a nuestros hijos en nuestra casa, para que ellos lo recuerden también. Vamos a orar juntos. Padre Dios, muchísimas gracias por tu gracia con la que tú nos has salvado. Muy fácilmente olvidamos tu gracia y haznos saber qué tan fácilmente y qué olvidamos esto, de qué tan débiles somos. Y haznos no olvidar por qué tipo de gracia nosotros recibimos la salvación que estamos viviendo ahora. Como tú nos amaste hasta tu muerte, haznos amarte a cambio también y haznos dar todo lo que tenemos para vivir por ti. Diligentemente, haznos servir la iglesia diligentemente y también danos el corazón ferviente para predicar este evangelio tuyo. Y está con nosotros y ayúdanos durante todos los planes que tenemos en la iglesia.
Te pedimos que tú derrames a tu gracia sobre los pasos de todos los hermanos quienes asistirán al retiro de los pastores y retiro de los servidores de la iglesia que pasarán en el centro de retiro. También te pedimos que obres durante este seminario de la Biblia de marzo para que muchas almas perdidas pueden recibir la salvación, obteniendo esa eterna esperanza. Danos el poder y fortalécenos también para que podamos manejar bien todos los planes que ya tenemos en la iglesia. Oramos todo esto en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama. Amén.